Saludos desde Montevideo, Uruguay. Muchas gracias a las compañeras, los compañeros de la Patria Grande y muy especialmente a Néstor Borojowski por la invitación a este tan merecido homenaje a Jorge Enea Spilimbergo. Lo primero que quiero señalar y destacar es que el joven economista e investigador universitario uruguayo Pablo Messina, que no proviene de nuestras viejas tradiciones y militancias, en un trabajo titulado Entre la constelación oligárquica y el Kuwait agropecuario, la renta de la tierra en el pensamiento económico uruguayo 1960-1984, hace referencia a Spilimbergo, aunque se ocupa esencialmente de los uruguayos, pero menciona un par de veces a Spilimbergo. Señala que la renta de la tierra en los países agroexportadores ha recibido bastante menos atención de parte de los especialistas y sin embargo destaca que textualmente, de todos modos, es posible identificar una serie de autores que han analizado los ciclos y las formas de apropiación de renta de la tierra agraria, siendo Argentina un caso paradigmático. Y a continuación cita 5 autores argentinos, el primero de los cuales es precisamente Jorge Enea Spilimbergo, con su obra de 1964 ya mencionada anteriormente. Además de Spilimbergo, menciona a Laclau y a otros autores posteriores, algunos actuales. Más adelante, en el mismo trabajo, Messina observa lo siguiente, dice, en el Uruguay como problema, o sea, el libro de Metol, es donde la influencia de la izquierda nacional argentina en Metol es más evidente. Si bien no es descartable la influencia de Trías, de Vivian Trías, la tesis de la renta diferencial como plusvalía extraída de los trabajadores que dinamiza los ciclos económicos, tiene como antecedente directo al intelectual argentino Jorge Enea Spilimbergo, a quien además menciona como amigo personal de Metol. Les recomiendo muy especialmente que para una futura actividad que organicen sobre Spilimbergo, lo inviten a este notable investigador y buen amigo, Pablo Messina, que hizo una formidable ponencia sobre Vivian Trías en el seminario Vivian Trías que la Fundación Vivian Trías organizó este año en ocasión del centenario del nacimiento de Trías. Me parece extremadamente importante que además de los testimonios de los viejos compañeros, de las viejas militancias, se incorporen reflexiones de jóvenes que no provienen de esa tradición, que no son militantes de la izquierda nacional y sin embargo se sienten particularmente atraídos por el pensamiento de Trías, por el pensamiento de Spilimbergo. Les sugiero muy especialmente que a Messina lo inviten no una semana antes, como hizo Goro conmigo, sino al menos con un par de meses de anticipación. Y les aseguro que no se van a arrepentir. Lo segundo que les quiero mencionar es que cuando hace una semana Néstor me invitó a participar, recordé la experiencia de aprendizaje que hice el año pasado, cuando me invitaron también a participar en un homenaje a Jorge Abelardo Ramos en Argentina, en Rosario, en ocasión del centenario de su nacimiento. Durante muchos años creí erróneamente que el vínculo de Ramos con Uruguay se había iniciado a través de Alberto Metol Ferré, mi amigo y maestro. Me basaba para ello en los relatos orales de Tucho Metol, que los escuché infinidad de veces, y en algunos de sus escritos, así como en la correspondencia entre ambos. Sin embargo, curiosamente conocía el hecho de que Ramos había comenzado a publicar en Uruguay en 1950, 5 años antes de que el Colorado y Tucho se conocieran. Pero recién por primera vez el año pasado, el dato obvio sobre esta precedencia de las publicaciones de Ramos al conocimiento de Metol me desencadenó reflexiones y múltiples interrogantes. ¿A través de quiénes llegó Ramos al semanario Marcha de Carlos Quijano? Y en mucho menor medida al diario El Debate de Herrera.
No detallaré ahora las hipótesis que no vienen al caso, sino la conclusión más importante que me surgió de esa reflexión. Carlos Quijano, el intelectual más importante e influyente de mediados del siglo XX en el Uruguay, el introductor del lenguaje y el concepto de la izquierda nacional en Uruguay desde los años 20, al menos desde mediados de los años 20, del vínculo necesario entre el nacionalismo antiimperialista y el socialismo, del socialismo nacional, y el principal latinoamericanista y antiimperialista uruguayo de esa época, fue un maestro de método. Aunque Tucho siempre haya tenido una relación de amor y odio simultáneo por Quijano. Entonces, rápidamente concluí que necesariamente Jorge Abelardo Ramos debió recibir como principal influencia intelectual en el Uruguay de mediados del siglo XX el pensamiento de Carlos Quijano. Aunque seguramente, así como Metol no podía dejar de polemizar con Quijano, igualmente Ramos, con su estilo de espada flamígera, hubiera polemizado con tanta o más pasión con Quijano de lo que hacía Metol. Refiero esto muy brevemente para explicar que al invitarme Néstor a esta actividad sobre NEA, lo primero que me pregunté, en función de la experiencia del año anterior, fue ¿y cómo fue la relación de Spilimbergo con Uruguay? ¿Cuáles fueron sus referencias? Las influencias intelectuales que recibió de autores uruguayos y las que ejerció de los uruguayos. La verdad es que no tengo la respuesta. Hace apenas una semana que me hago esta pregunta, semana plagada de otras intensas actividades que no me dejaron tiempo para ni siquiera tratar de iniciar una investigación. Sin embargo, me queda muy claro que el vínculo de Spilimbergo con Uruguay fue de décadas, desde su juventud, quizá adolescente, hasta su madurez. Por supuesto, tengo algunas sospechas para responder esas preguntas, pero no tendré la audacia de enunciarlas ahora. Sin embargo, aunque no tenga las respuestas, sí tengo las preguntas, que son al fin de cuentas lo verdaderamente importante en el camino del conocimiento. Estas preguntas son parte de la más general interrogante acerca de cómo fueron las redes intelectuales, políticas y personales entre personalidades afines a la izquierda nacional en América Latina. Muchas veces les he dicho a los amigos y compañeros argentinos que no conocen la historia de la izquierda nacional en Uruguay. Pero también me he dado cuenta de que me falta mucho a mí por conocer acerca de la historia de los vínculos de la izquierda nacional argentina con Uruguay. Tenemos una muy hermosa tarea por delante, que será parte fundamental del homenaje perdurable a Spilimbergo. En tercer lugar, quiero mencionarles que en el año 2020, en plena pandemia, la Fundación Vivian Trías organizó un taller virtual sobre el libro de Trías por un socialismo nacional. Para mis 3 participaciones en ese taller, hice un uso intensivo de la cuestión nacional en Marx de Spilimbergo. Lo pude hacer gracias a la generosidad de Juan Nieves, porque yo, curiosamente, tenía la edición en portugués del libro y no la edición en español. Y Juan tuvo la inmensa paciencia de pasarme imágenes de cada página del libro en español de Spili, como seguramente él recordará. Desde hace años le he dicho a Néstor Grojowski, se lo reiteré hace una semana, que es necesario e imprescindible hacer una actividad en Uruguay, de ser posible en la Fundación Vivian Trías, sobre la cuestión nacional en Marx de Spilimbergo. Es una obra de inmensa vigencia, como por un socialismo nacional de Trías, para comprender asuntos de máxima actualidad, tales como la guerra de Ucrania, la disputa entre Lenin y Stalin sobre el derecho a la autodeterminación de las naciones, que tantas referencias a Putin en sus discursos antileninistas, la cuestión de la unidad pendiente de nuestra América indo-afro-latinoamericana, o incluso los desafíos planteados por las reivindicaciones de plurinacionalidad de los pueblos originarios de nuestra América, entre otros asuntos. Espero que a la brevedad avancemos en ese proceso.
Para finalizar y ajustarme al escaso tiempo que me asignaron, quiero destacar de una manera especial la vigencia plena del pensamiento de Spilimberg. Vigencia que se evidencia paradójica y especialmente por la censura que Spilimberg sigue padeciendo. Como ustedes sabrán, Claxo, como parte de su colección Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño, publicó una antología del pensamiento crítico argentino contemporáneo, coordinada por Sergio Cayano y Alejandro Grinzo. En ese libro se omiten, se censuran, se ningunean, como si nunca hubieran existido, a Jorge Abelardo Ramos y Jorge Enea Spilimberg. En exactamente la misma colección de Claxo, con prácticamente la misma tapa, se publicó la Antología del Pensamiento Crítico Uruguayo Contemporáneo, en la que, como podrán imaginar, no por ningún azar, se omiten también a Vivian Trías y a sus discípulos. Esta censura es un involuntario pero extraordinario homenaje a la extrema actualidad del pensamiento de Spilimberg, Trías, Ramos y los demás silenciados. Esos ocultamientos de la academia colonizada son mucho más elocuentes que la mayor parte de las palabras que nosotros podamos decir en homenaje al gran Jorge Enea Spilimberg. Muchas gracias.